Con el código C.34 encontramos una sola infracción, pero que, como hemos venido planteando anteriormente, vamos a dividirla en este caso en tres. Reitero para su mejor comprensión y así sea mejor también entendida por parte del preferiblemente conductor. Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera. Encontramos que existen conductores, propietarios, tenedores, etcétera, que ante cualquier avería generalmente permanente o delicada por parte del automotor, aprovechan el espacio público para hacer las respectivas refacciones o reparaciones al automotor y que también a veces o muy frecuentemente no hacen o establecen la respectiva señalización como protocolo de seguridad, encontrándose entonces bien sea en la calzada, así sea en el costado derecho de la misma, o en los andenes, contenes, parques u otros tipos de tramos de vías como suelen ser los separadores, sobre las cunetas, en isletas demarcadas, en resguardos peatonales, bocacalles o esquinas, de manera indiscriminada, atentando, entre otras, no solamente a las normas específicas de tránsito o circulación, sino también a las normas de convivencia ciudadana o aquellas también contempladas en ciertos apartes del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Esta misma la continuamos describiendo como o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este código. Como procedimiento mencionamos entonces ex ante las balizas como triángulos, conos, delineadores de piso, luminarias, dependiendo naturalmente de las condiciones climáticas o atmosféricas, si es de noche, si es de día, o ante la presencia de neblina, bruma, etcétera, que se necesitan establecer para que otros conductores en situación dinámica o en movimiento no vayan a encontrar objetos contundentes, peligrosos, obstáculos en su recorrido tanto hacia adelante como en los costados. O reparar vehículos automotores en la zona de seguridad y protección de la vía férrea, en los patios de maniobras de las estaciones de estas mismas, los apartaderos y demás anexidades férreas. Se entiende entonces que este tipo de pasos a nivel con las vías férreas o tranviarias muy escasa o escasamente a nivel con vías destinadas para la metrovía, se suelen encontrar también comportamientos peligrosos por parte de quienes hacen este tipo de reparaciones sin considerar, sin medir las consecuencias que se podrían tener debido a que este tipo de trenes o locomotoras o vehículos tranviarios, aunque este último suele transitar a velocidades considerablemente bajas, someterse a este tipo de imprudencias generan también infracciones, que en este caso está escrita con el código C.34.
Con el código C.35 encontramos de manera global y especifica asimismo la infracción denominada no realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en los siguientes plazos o cuando aún portando los certificados correspondientes no cuente o no cuenta con las siguientes condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes. Esta transgresión está aparejada con el Código Sanitario o Código Ambiental, la cual entre ellas, obviamente hablando del Código Nacional de Tránsito de Circulación, hace referencia a un principio fundamental que se podría considerar como vital, y es el de mantener, conservar, vigilar el estado técnico y mecánico de la máquina, dígase automotor como carro o motocicleta, que propende específicamente a no incurrir en accidentes de tránsito leves, moderados o fatales por negligencia o descuido tanto de su propietario, tenedor o conductor. Se establecen entonces en la reglamentación hoy pertinente unos plazos que van dirigidos a esta gama de vehículos, tanto automóviles, motocicletas, vehículos de servicio público, vehículos de gran calado como tractocamiones, camiones, vehículos livianos de servicio público individual de pasajeros, etcétera. Vamos a segregarla en diferentes componentes para, naturalmente, su mejor comprensión y entendimiento. Todos los vehículos, incluidas las motocicletas, debe de someter la revisión de estas mismas cada año o anualmente. Los vehículos particulares durante sus primeros 6 años contados a partir de la fecha de su matrícula ya se determina cada 2 años, excepto las motocicletas. También la primera revisión técnico-mecánica para vehículos nuevos se realizará a los 2 años, incluyendo las motocicletas. El no cumplir con esta disposición o prerrogativa genera también inmovilización del vehículo. En la infracción denominada con el código C.35 se establece entonces la importancia de la seguridad vial para este. Continuando con el grupo de infracciones de manera específica contempladas con el código C.35, se establecen unas condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes. Prosiguiendo entonces con respecto preferiblemente a los vehículos automotores, el adecuado estado de la carrocería,
entendiéndose como carrocería. La variación que tienen estas dependiendo de la clase de vehículo, liviano, pesado, articulado y toda la gran variedad o gama que tiene cada una de las líneas o gamas para poder determinar qué es la carrocería, sabiendo que estas en vehículos automotores livianos se denomina inclusive en muchos textos como casco, monocasco o bastidor, que va acoplado o adherido de manera dependiente o independiente a largueros y travesaños, siendo estos últimos que conforman el chasis. Los niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. En cuanto a niveles de emisión de gases, se establecen otra gran cantidad de medidas de control por parte de tanto las autoridades sanitarias, las autoridades ambientales, como las autoridades de tránsito y policías para hacer control directo de este tipo de emanaciones que producen los motores de combustión interna, bien sea que trabajen con combustible tipo gasolina y todas sus derivaciones, clases, o derivados también de hidrocarburos como el aceite pesado o ACPM, gas natural vehicular, gas licuado de petróleo o otro tipo de compuestos derivados del mismo. También la eficiencia del sistema de combustión interno debe tenerse revisado, sincronizado, ajustado para que no deteriore las condiciones de oxígeno o aire normal y afecte también la salud de otros seres vivientes. El buen funcionamiento del sistema mecánico se entiende entonces como el sistema de distribución mecánica de los vehículos automotores, entre ellos como las válvulas, el sistema valvular, los árboles de levas, balancines, sincronización de todas sus partes dentro del motor como piezas fijas contra las piezas móviles y los diferentes mecanismos de acople como correas de distribución dentadas, cadenas, cadenillas o engranajes, entre otros. El funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico, siendo el sistema eléctrico uno de los componentes genéricos más importantes, relevantes en materia de seguridad vial. Tiene la característica de ser también uno de los más reiterativos en cuanto a las fallas que puede presentar un vehículo automotor, y el conjunto óptico en la medida que tenga que verse con tipos o clases de espejos, los diferentes o clases de estos dispositivos, bien sean cóncavos, planos, convexos o una combinación de todos estos. El alumbrado como tal y todos los testigos o luces que le indican en el tablero de instrumento al conductor sobre las posibles fallas o averías que estos mismos pueden tener en el vehículo y repercutir de manera negativa en la seguridad general y particular del conductor o quien lo esté conduciendo el mismo, determinadas de manera segregada con el código C.35.
Continuando con la infracción contemplada en el código C.35, que versa sobre las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes, se hace alusión a los elementos de seguridad, tanto grosso modo de seguridad primaria o activa, seguridad secundaria o pasiva, seguridad terciaria o de mitigación, que componen toda la estructura de aspectos que han de cuidar la integridad física en general de ocupantes y del conductor, así como de todos los usuarios que se encuentren por fuera de él mismo. Se tiene una gran variedad en la medida de que es sano especificar si es tipo motocicleta y todas sus derivaciones o carro con todas sus derivaciones. En la medida que se tenga una transmisión estándar, manual o mecánica, tener en cuenta permanentemente el estado y funcionamiento o adecuada operación del mecanismo del embrague, el estado de la bocina, el pito o claxon, así como del cinturón de seguridad, las luces de estacionamiento o emergencia, entre otras, el estado, composición, ubicación, mantenimiento, aseo del conjunto óptico o espejos retrovisores y entre otra gran gama como se tiene en la actualidad los airbags o bolsas de aire, que suelen ser una excelente combinación en materia de seguridad vial con los cinturones de seguridad. Asimismo, del buen estado del sistema de frenos, constatando especialmente en el caso de que éste opere con aire o sea de sistema neumático, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos. Se establecen niveles permitidos por parte de las autoridades sanitarias, las autoridades ambientales, por parte de que los conductores no deben de sobrepasar aquellos decibelios que establecen también las mismas autoridades como tal, entendiéndose entonces este tipo de sonadores o resonadores, las luces testigo o piloto, que siempre van a indicar el estado de los frenos, freno de servicio, freno de motor, coloquialmente también denominado en camiones, tractocamiones, freno de ahogo, freno de servicio, freno auxiliar o freno de estacionamiento. El estado también de las manijas que hacen parte en muchas motocicletas tanto del mecanismo del embrague como del freno preferencialmente posterior, y las guayas o cables que conectan las ruedas 2, 4 o más con el freno de mano, coloquialmente también denominado freno de emergencia. Las llantas del vehículo, siendo estas partes de la rueda, vigilar permanentemente la profundidad, el estado, en muchas de ellas la denominada línea de vida, que marca de manera inexorable en qué condición se encuentran las mismas y la seguridad que puede tener o no el operario del vehículo, tanto motocicleta como carro. Las luces testigo o piloto, entonces, en el tablero de instrumentos puede indicarle al conductor sobre su estado y si se requiere o no de la respectiva revisión, cambio
o ajuste para no tener inconvenientes o percances automovilísticos o con la motocicleta. Bajo el esquema de condiciones técnico-mecánicas y emisiones contaminantes, continuamos entonces con la infracción contemplada con el código C.35. Esta se refiere específicamente del funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. Todos estos que pueden variar considerablemente dependiendo de la gama a la que pertenezca el automotor, baja, media o alta, y en la cual aún no se tiene una estandarización general, pero que encontramos de manera específica con personalidad propia en cada automotor, una gran variedad propia del mismo que nos va a establecer observando el tablero de instrumentos y corroborando esta información en el manual del propietario o manual del conductor con respecto a su fácil comprensión y lectura, puesto que acá se está haciendo alusión al aforismo chino: una imagen vale más que mil palabras, de tal forma que los colores de las luces o testigos en general nos van a indicar si el sistema, circuito, mecanismo o advinículo como tal, dependiendo de si se ilumina con una luz amarilla o naranja, nos está estableciendo acerca de daños de carácter que aún pueden ser preventivos, pero que si estos pasan a una luz o cambian a una roja, se debe inmediatamente de detener el funcionamiento del motor, orillando con precaución el vehículo y procediendo a no continuar más con él, puesto que de hacerlo las repercusiones en cada uno de estos mecanismos pueden ser demasiado costosos, onerosos o improcedentes en cuanto al maltrato o daño que pueda tener la máquina como tal y las consecuencias de tiempo, horario, etcétera, que podría tener también su operador. Dentro de este tipo de funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia, la variedad, como les mencioné, es muy amplia, desde asistentes para el sistema de freno antibloqueo como el anti-braking system o diferentes denominaciones al check engine o averías potenciales del motor que cambiarían también con el fabricante, así como asistentes a través de, gracias al sistema eléctrico, abandonos del carril, estacionamientos autónomos, sistema de control de tracción, bujías de preencendido, o esta que también es bastante notoria como luz testigo piloto: fasten seat belt, o alistarse o abrocharse el cinturón de seguridad, como también podemos encontrar el control de velocidad de crucero, fallas en el mecanismo del embrague,
fallas o averías en el sistema de frenos, bien sea de tambor, discos perforados, discos lobulados, mecanismo de freno de estacionamiento o conservar la distancia mínima de separación, como aquellos asistentes que podemos encontrar respecto a la distancia mínima de seguimiento o puesta en marcha tanto en pendiente cuesta arriba como cuesta abajo. Así entre otras fallas del motor en cuanto tienen que ver con los diferentes mecanismos que hacen que la lubricación sea permanente, cantidad del mismo aceite lubricante, tipo, clase, estado y los demás componentes que tienen que ver con el cinturón de seguridad o seat belt o bolsa de aire, también denominada airbag, las condiciones de las luces posteriores del vehículo, específicamente las luces de peligro o freno, fallas también quizás en el sistema de suspensión, ballestas, amortiguadores, el freno de parqueo o estacionamiento o auxiliar activado, así entre otra gran variedad como es también los sistemas de seguridad pasiva o primaria en cualquiera de este tipo de vehículos y su respectivo y correcto funcionamiento. En materia de operación de la máquina como tal y sus diferentes mecanismos de seguridad, del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio público, tanto vehículos de servicio público individual de pasajeros como colectivo de pasajeros o vehículos de capacidad media de pasajeros. En este caso, cuando se refiere al taxímetro, puesto que ya se encuentra muchas modalidades y diseños de los mismos, o apps o aplicativos que hacen también un monitoreo y un control acerca de los mismos. Las tirillas, las facturas, comprobantes por la prestación del servicio u otras modalidades como suelen ser las tarjetas prepago, pospago, que tienen que ver con mecanismos electrónicos de identificación y lectura para evitar el porte de dinero monetario. Las denominadas también torniquetes o registradoras que estén en perfecto funcionamiento, fácil lectura y que todas en general no tengan distorsionadas sus mecanismos de conteo, registro, facturación en el mismo sitio o vehículo como tal. Código C.35. Con el código C.36 describimos la infracción denominada transportar carga en los contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. Va dirigida casi que exclusivamente a vehículos tipo camión, pesados, semipesados, articulados, biarticulados, cuya naturaleza en sí es la de transportar, trasladar bienes por calles y carreteras y que deben de tener mecanismos de sujeción y de seguridad, bien sea para que estos bienes o productos lleguen perfectamente a su lugar de destino,
previo un buen empaquetado, empacado y embalaje, y que no vayan a perjudicar durante su trayecto, traslado o movimiento la seguridad vial tanto de el conductor como demás usuarios que estén a su alrededor. El no cumplir este tipo de prerrogativa o directriz causa o genera también la respectiva inmovilización del vehículo automotor. Código C.36. Con el código C.37 se describe la infracción transportar pasajeros en el platón de una camioneta pick-up. La legislación actual ya tiene este vocablo en el castellano como tal, viendo la del anglicismo como el vocablo pick-up. Transportar pasajeros en platón es aquella caja o aquel dispositivo que está diseñado para precisamente el transporte exclusivamente de mercancías, bienes u otros elementos que no hagan referencia a personas o semovientes. Este tipo de transgresión suele cometerse generalmente por muchos conductores, confundiendo la naturaleza en sí misma del diseño y fabricación del vehículo para transportar personas o seres humanos, o en la plataforma de un vehículo de carga, trátase de furgón o plataforma de estacas. De acuerdo entonces a la carrocería y la función o propósito por el cual es diseñado y construido el vehículo automotor, no se permite ninguna de estas dos maniobras por parte de quienes de manera externa suelen aprovechar estos vehículos para transportarse de manera furtiva en los mismos, y que en la mayoría de las ocasiones ni el propio conductor se entera de la presencia de este tipo de polizones en las partes donde él no puede tener control directo, pero que la regulación o normatividad como tal hace que él deba responder por la respectiva infracción. Código C.37. Con el código C.38 se describe la infracción usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir. Separamos entonces esta infracción en dos para que sea más clara su interpretación y subsecuentemente su acatamiento por parte del conductor de un vehículo automotor, preferiblemente, aunque también es extensible, esperando no incurrir en redundancias, a el conductor de una motocicleta como tal. Es menester y sano especificar que la infracción se contempla o construye como tal si se está conduciendo o se tiene el vehículo en movimiento. De este comportamiento se podrían derivar también
posibles accidentes de tránsito debido a que en parte se perdería la atención a- ante una actividad tan peligrosa como la es conducir y que haría se disminuyeran las probabilidades de tener mayor seguridad en la conducción del mismo, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. Se tiene una gran cantidad de adminículos o elementos tecnológicos que permiten entonces conectar a través de su central de mandos a través de la internet o mediante mecanismos no necesariamente cableados, el poder estar conduciendo sin perder la atención en la medida de que tampoco se pueda prescindir de estar en contacto con quienes se esté comunicando en ese momento. Código C.38. Código C.39. Se describe la infracción como vulnerar las siguientes reglas de estacionamiento contenidas en el artículo 77 de este código. En autopistas y zonas rurales, los vehículos podrán estacionarse únicamente por fuera de la vía, colocando en el día señales reflectivas de peligro y en la noche luces de estacionamiento y señales de peligro, precisando que se hace referencia no tanto a la vía, sino hacerse al margen por aquella área en donde se circula que se denomina calzada. En este tipo de condiciones se debe tener entonces, como dice la prerrogativa, que es estar transitando en una vía tipo autopista para entender sus características, sus connotaciones, velocidades y una gran cantidad de limitaciones o restricciones, como también bondades para no entorpecer preferencialmente u obstaculizar el paso de los demás conductores, y tener claridad también que es una zona rural o qué vía está contemplada, construida dentro de estos ámbitos como tal. Establecer entonces las medidas pertinentes tanto si se está conduciendo, reitero, en el día como si se está conduciendo en la noche, y ostentar en el vehículo los respectivos elementos que hacen parte del equipo de protección y seguridad, ubicarlos en las distancias mínimas requeridas para que otros conductores se den cuenta de la presencia del mismo en la calzada, y procurar no tanto salirse de la vía, sino de la zona o área de circulación o rodamiento de los demás vehículos hacia el extremo derecho, bien sea de la calzada, si es calzada izquierda, o si ésta se encuentra al costado derecho previo a la aparición o la existencia de un separador central. Código C.39.
Con el código C.40 se da la lectura a la infracción: los conductores con movilidad normal que estacionen sus vehículos en lugares públicos de estacionamiento específicamente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad para los automotores que transporten o sean conducidos por personas con movilidad reducida. Previo la existencia de las demarcaciones pertinentes de carácter horizontal y la existencia también tanto de la señal vertical como el mismo símbolo demarcado, pintado en la cinta asfáltica en cada una de las celdas, no le es permitido entonces estacionar en estas áreas a quienes no cumplan con este tipo de requerimientos, y la autoridad de tránsito podrá entonces subsecuentemente a imponer la respectiva orden de comparendo. Conductores que estén operando un vehículo automotor bajo estas condiciones o transporten a alguien que padezca de las mismas suelen instalar o adherir calcomanías alusivas al símbolo internacional de accesibilidad para que otros usuarios, las mismas autoridades, comprendan acerca de su condición de movilidad reducida, o vehículos para centros de educación especial, en que también se tienen ciertas prerrogativas por las condiciones especiales de estos, o de rehabilitación. Así que estos espacios son exclusivamente destinados y deben de ser respetados por quienes no tengan este tipo de discapacidades, para que estos puedan tener acceso y sean tratados en conformidad con su condición actual. Código C.40.